Radio, el podcast de reproducción asistida de FIM Madrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIM Madrid Radio, el podcast de reproducción asistida y embarazo, ginecología de FIM Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, y me podéis encontrar en Twitter como @JLGómezP. Deciros hoy en el programa de hoy que podemos optar por la donación de ovocitos con banco o la recepción de embriones donados. Me explico, es decir, si una mujer o una pareja de mujeres opta por la donación de ovocitos, una mujer sola sin pareja masculina, y tiene que impepinablemente optar por banco, pues una alternativa de todo esto son utilizar, en vez de una donante en fresco, digamos, estimulándola, etcétera, y el donante descongelado, el donante de semen siempre está congelado por ley, pues podemos optar por la descongelación de embriones donados por otras parejas. En parejas pueden ser parejas procedentes de una donación de ovocitos o parejas en las cuales ella misma, la mujer es joven, ya ha hecho el tratamiento de fecundación in vitro, de FIV. Siempre el requisito es que esta mujer tiene que tener 35 o menos años. Entonces, en estos casos, lo que hacemos es, optamos por las dos vías, o hacer el tratamiento, digamos, más costoso, más duro, porque es que hay que hacer la donante, estimular, etcétera, y luego fecundación, hacer la ICSI con el semen del donante, o ya utilizar esos embriones que otras parejas han donado, ¿vale? Como digo, pues ella tiene que tener por debajo de 35 y él por debajo de 50. Pueden ser embriones que proceden de óvulos de donante o no tiene por qué ser de óvulos de donante, y con unas buenas tasas de embarazo, porque normalmente son mujeres jóvenes, siempre menos de 35 años, repito, y que muchas veces pues son embriones que se han donado a otras mujeres porque ya la pareja o la mujer ha cumplido su deseo genésico, que se dice, ya ha sido madre y no quiere ser más madre, o ya tiene una edad, etcétera, entonces los donan. No olvidéis que la media de edad de las mujeres que hacéis estos tratamientos pues ronda los 38, etcétera, etcétera. Ya después de un parto, etcétera, pues podemos plantarnos en los 40 y tantos. Entonces, pues es una alternativa, es otro tipo de tratamiento que se puede utilizar, es más económico. Y bueno, esa es la ventaja, que es más económico. La inconveniente, que es que tiene tasas de embarazo menos altas, más bajas. Estamos hablando de una transferencia de dos embriones con unas tasas de embarazo de más o menos un 40%. Aquí ya pues muchas veces están en pajuelas de 2, en paquetitos de 2, con lo cual la transferencia de uno único, que cada vez vamos a más, incluso en congelados, porque las tasas de embarazo son excelentes, pues ahí es más complicado, aunque sí se puede seguir eligiendo. Podemos descongelar los dos embriones, seleccionar el mejor, y el otro si evoluciona, se deja en evolución, y si evoluciona, pues se congela, ¿vale? O sea que también se puede hacer muchas cosas. Tampoco se puede hacer el matching. Bueno, se podría hacer buscando la donante y la receptora, o sea, la donante de óvulos, el donante, y haciendo ahí una complicada estrategia, pero en ese caso casi es mejor hacerlo en fresco. El matching, como ya hemos hablado en otros programas, es hacer estudio genético de compatibilidad genética, digamos, de que ninguno de los dos portadores de los gametos, de los donadores, de los donantes de gametos, ni la donante ni el donante, pues comparte ninguna mutación genética. Esto evidentemente pues se podría hacer, podríamos llamar a la donante, podríamos llamar al donante, y si fuera positivo los dos compartieran una misma mutación, pues habría que hacer un diagnóstico genético preimplantacional a los embriones que tenemos congelados, con lo cual es una eventual hecho, es un hecho eventual, que aquí incluso hacer un DGP para esos otros embriones pues ya no tiene mucho sentido. Empezamos a empeñarnos en algo que no tiene ya mucho sentido. Casi es mejor hacer ya la donación en fresco, con el donante en fresco, haciendo un matching previo y eligiendo el donante, y no teniendo que ir impepinablemente a un diagnóstico genético preimplantación. Así que tiene poco sentido hacer un match en embriones de donados, ¿vale?, a los padres de esos embriones. Aparte que quisieran hacérselo, éticamente pues también tendríamos que pedírselo. Bueno, podríamos hacer un matching a ciegas, etcétera, pero bueno, en este caso pues no tiene mucho sentido, es mejor hacer en fresco. Pero que sepáis que podéis optar por esos tratamientos. Podemos optar por una donación de ovocitos con semen o embriones donados. Estoy hablando de mujeres, por ejemplo, imaginaos una mujer de 45 años. Recuerdo que el límite que tenemos aquí en FIM Madrid es 50 años. Una mujer que quiere hacer ovocitos procedentes de una donante y semen, obviamente, porque si es soltera, mujer sin pareja masculina, o una pareja de mujeres, pues no tiene más narices que hacerlo con semen de donante, ¿no? Entonces, en ese caso, pues podemos optar por las dos vías.
Esto era un poco lo que os quería decir, es decir, que la donación de embriones es una alternativa válida que está ahí, que nos da muchas alegrías. También es verdad que muchísimas veces esta donación de embriones pues no hay disponibles, porque ya os digo que tienen que tener por debajo de 35 años y que muchas veces pues no hay disponibilidad, ¿eh? Entonces la mujer pide un poco lo que hacer embriones. A veces nos pedís, pues bueno, intentamos las características físicas de la donante y el grupo, ya sabéis que no podéis elegir a la carta una donante, pero sí podéis manifestar vuestras preferencias, y en estos casos pues nada, podemos intentar hacerlo, pero a veces no hay embriones, con lo cual también es verdad que cada vez hay menos embriones porque mucha más gente opta a este tipo de tratamientos. Me refiero a embriones donados, es más económico y bueno, y también funciona muy bien porque la congelación es una bendición, funciona muy bien. Como digo, nada, esto es lo que os quería contar hoy. Esta es mi reflexión de hoy. Nada, quisiera tan solo pues recomendaros, si queréis conocer el centro, www.finmadrid.es. Ahí estáis. Y si no, en Twitter, @jlgomezp. Y como siempre, casi 4.000 seguidores en Spreaker. Esto va hacia arriba. Muchísimas gracias, como siempre, de corazón. Un placer. Y hasta el próximo programa. Chao, chao.